tres vueltas transversal, esta disposición, cuando está colocado de manera natural, este conjunto de vasculares forma manera de un cilindro. Es como si dentro hubiera un cilindro del tallo, un cilindro largo, ¿no? Y dentro del cilindro otro cilindro que conformaría el xilema y la parte que está más hacia afuera, el fluido. Estos son a manera de cilindros. En cambio, en el tipo de sifonostela dice, cuando los haces vasculares se disponen formando una especie de cilindro en cuyo interior hay parénquima medular. Aquí, un cilindro, pero aquí en el interior hay parénquima medular, que es la denominada médula por la ubicación, que le hemos visto también en una práctica. Al centro médula y hacia afuera córtex. Recuerden que la médula y el córtex están formados los dos solo de parénquima, ¿no? Que cambia el nombre por la ubicación. Aparte, entonces acá tenemos cilindros y el centro médula. Y también tenemos dentro de esta clasificación varios tipos de sifonostelas. Tenemos la denominada estela, tenemos estela de anillo suelto, estela de anillo rígido casi pegadito, aquí ataxicostelas, acá cuando hemos visto apio, ¿con cuál de ellos se parece? Puede ser estela. ¿Dónde vamos a ver ataxicostelas? Si observamos un tallo, un corte de tallo, por ejemplo de maíz, o de alguna otra monocotiledónea, vamos a ver esta disposición de los haces vasculares. Una disposición dispersa por todo el anillo. Es lo que también vamos a ver en la práctica, ¿ya? Esto lo vamos a ver así en el tallo. Si traen un tallito de maíz, lo podemos observar. No lo hacemos en la práctica de tallo. A ver, entonces el xilema está conformado por elementos traqueales. Uno de ellos son las traqueidas, luego tenemos los miembros de vaso o tráqueas y tenemos las fibras también, elementos traqueales, fibras y células parenquimales. A ver. El xilema está conformado por tres tipos de elementos: elementos traqueales, células extraenzimáticas y células parenquimáticas. Dentro de los elementos traqueales que conforman el xilema tenemos traqueidas y miembros del vaso. ¿Cuáles son las funciones de estos dos tipos de células? La conducción. ¿Qué más tenemos en el xilema? Células extraenzimáticas que pueden formar fibras libriformes y fibrotraqueídas. ¿Cuál es la función? Sostener. También podemos observar células parenquimáticas de tipo parénquima cinemático y parénquima de radio. ¿Cuál es su función? Almacenamiento, translocación, descanso. Ahora vamos a ver qué son las traqueídas. ¿Qué son las traqueídas? Dice, son células largas, son de forma fusiforme, recuerdan los músculos, ¿no? Tienen forma fusiforme, porque acá son puntiagudas. ¿Qué más? Son imperforadas. ¿Por qué imperforadas? Porque al terminar la célula, acá no tiene una perforación. Está puntiagudo, no tiene perforación ni en la base ni en el ápice. ¿Qué más nos dice? Estas células, cada una de estas células traqueídas, se comunican por medio de puntuaciones simples o varioladas. ¿Cuáles son las puntuaciones? Esto. Las puntuaciones. O sea, el agua que ingresa a esta célula, miren aquí, por ejemplo aquí, estas son puntuaciones varioladas, el agua ingresa y va hacia la traqueída vecina por el costadito, o sea, por las puntiaduras. Ingresa de las puntiaduras a esta célula, a esta traqueída, y de esta traqueída pasa a la siguiente a través de otra puntiadura, ¿no? por la cual están interconectadas. Y avanza nuevamente hasta la parte superior, y por aquí solamente se va a crear otra traqueída, y así va el transporte. Pero esta presencia de traqueídas, estas células las podemos observar en las plantas menos evolucionadas. Eso no quiere decir que en las plantas más evolucionadas no la encontremos, sí la encontramos, ¿no?
pero muchas veces estas células ya están muertas y no tienen una función comparable con, por ejemplo, los elementos de los vasos. Ahora hablemos de estas punteaduras. Podemos encontrar punteaduras areoladas. Aquí tenemos una punteadura areolada, pero si hacemos un borde transversal no lo vamos a observar de esta forma. Esta parte aquí en el centro, como si fuera la médula, se denomina toro, y esta parte, la areola, que vienen a ser poros, que es una placa, una telita porosa, una telita porosa. El agua va a ingresar por aquí, no por aquí. Esto funciona a manera de tampón. El toro funciona a manera de tampón. El agua ingresa por aquí y digamos que se cuela, porque es una placa porosa. Y este toro, miren, esta imagen, esta puntuación areolada completa, lo vamos a observar acá. Esta es una micrografía de la punteadura. ¿Qué observamos acá? Hacia el centro, el denominado toro. Hacia los costados, ¿qué tenemos? Un área porosa de la membrana de la punteadura. Y a través por esta área porosa es la que ingresa el agua. Ahora, si hacemos un corte, así, un corte sagital, pero así se llama, lo vamos a observar de manera natural así, la punteadura. ¿No? Y acá que tenemos pared celular, la minilla media, tenemos pared celular primaria y la más gruesa, pared celular secundaria. Hacia la punteadura, o sea, por aquí esto sería la área porosa. Miren, el área porosa, esto es el área porosa, acá área porosa, ¿no? Con su membrana obviamente, y aquí tenemos la estructura que vemos al centro. Este es el toro. ¿Qué sucede en las plantas? Ese toro tiene la función de servir de tampón. El agua ingresa por aquí, ¿no? El agua ingresa por aquí. Pero cuando es necesario que no ingrese el agua o aire, el toro se desplaza para la derecha o para la izquierda para impedir el ingreso de, puede ser agua o aire. ¿Por qué? Porque las plantas también se enferman. ¿Y qué sucede? Que hay muchos hongos y bacterias que generan embolia en las plantas. ¿Qué es un embolio? Aquí. Generan una embolia en las plantas. Cuando ingresa el agua en esta célula penetran bacterias, esta parte se llena de aire o se taponea, es un embolio. Se taponea esta célula, ¿cómo va a pasar el agua? ¿No? Se obstruye. Entonces, para evitar esta obstrucción, ¿qué pasa? Para evitar esta obstrucción, se evita que el agua, que si acá está obstruido, que el agua ya no ingrese a la célula obstruida, sino que busque las células que están adyacentes hacia ese. Se taponea. O sea, digamos que se anula ese segmento que está taponeado e ingresa por las células que están más cercanas y nuevamente regresan a su cauce normal. Los miembros del vaso o traques. Aquí ya estamos hablando, miren, este es un elemento de los vasos, también se conoce, y cuando damos el corte longitudinal en apio, vamos a observar esta apariencia. Así lo vamos a observar en el apio. Se observa, esta parte así también se puede observar, esta estructura. El ciclo rosado, varios chicos lo sacaron y logramos observar en los microscopios esta estructura de los elementos de los vasos. ¿Cuáles son las características? Los elementos de los vasos, por ejemplo, decía en la diapositiva inicial, que tienen paredes, ¿no? Paredes terminales. Acá tenemos una pared terminal, otra pared terminal, a la cual se le conoce como placa de perforación. A esto es lo que yo les decía que parece un resumidero de lo que ustedes tienen en sus duchas. En las duchas se coloca ese tipo de resumidero. Pero también, no solamente el transporte es así, de manera vertical, sino también se puede dar un transporte de manera lateral. ¿Por medio de qué?
por medio de las puntiagudas. Mira, acá tiene también puntiagudas aisladas, este elemento de los vasos. Y también puede darse el transporte por aquí. Aquí tenemos algunas traqueídas. Aquí tenemos unas traqueídas. Y esas traqueídas también están dando consistencia a los elementos de los vasos y sirven también para hacer transporte lateral del agua a través de toda la planta. Esto se puede observar en la práctica. Ojalá lo podamos ver mañana. Elementos de los vasos traqueídas. Ya les decía que para poder observar diferencias, los elementos de los vasos son el principal elemento conductor en qué tipo de plantas, en las angiospermas, en las plantas comerciales. Las traqueídas son el principal elemento conductor en helechos y gimnospermas, que digamos son las plantas menos evolucionadas. Esa es la diferencia. Que no significa que en los elementos de los vasos no existan traqueídas, sí existen, pero en las angiospermas los elementos de los vasos son los principales conductores. ¿Qué más tenemos? En las traqueídas son células alargadas, mientras que en los elementos de los vasos son células cortas que forman filas que crean largos tubos. Diámetro interno grande en elementos de los vasos y en las traqueídas un diámetro interno pequeño. Sus paredes, en los elementos de los vasos son más finas, en las traqueídas las paredes son más gruesas. Tiene poros pequeños y, aunque en mayor cantidad, en las traqueídas hay poros grandes, pero en menos cantidad. Los elementos de los vasos tienen placas perforadas, sin placas perforadas, y en las traqueídas no tienen placas perforadas porque terminan en forma fusiforme estas células. Las traqueídas son menos eficientes y los elementos de los vasos son mayor eficientes con respecto al transporte del agua. Aquí los elementos de los vasos forman tubos, pero en las traqueídas no forman tubos porque la dirección del transporte del agua es de manera lateral, no forma tubos. Aquí sí, en las plantas más evolucionadas forman tubos que les permiten una mayor eficiencia en la distribución del agua. Las puntuaciones, dice, en traqueídas y miembros de los vasos pueden ser simples o pueden ser rebordeadas y su distribución es variable. A ver, estas perforaciones o estas puntiagudas, de acuerdo a su forma, pueden clasificarse en escaleriformes, de acuerdo a su posición, escaleriformes, opuestas, mientras están opuestas, pueden ser también de manera alterna, y los elementos traqueales poseen pared secundaria de morfología variable y pueden ser de distintas formas de acuerdo a su pared secundaria. Puede ser anular, helicoidal, reticular, también es anular, helicoidal, espiral, escaleriforme. Esta parte se ve, esta se ve, y también se ve en escaleriforme y reticular. Las fibras. ¿Cuáles son las funciones de las fibras? La función de las fibras es de sostén. Encontramos dos tipos de fibras, las libriformes y las fibrotraqueídas. También tenemos células parenquimáticas. ¿Por qué? ¿Cuál es la función de las células parenquimáticas? Tienen función